a nuestra claves para afrontar una entrevista exitosa en el entorno virtual. Mi nombre es Melanie Milla y antes de empezar haremos una pequeña prueba de audio. Por favor, escriban a través del chat si es que me llegan a escuchar. En caso no me puedan escuchar, les pedimos que salgan de la sala y vuelvan a conectarse usando el mismo link que les enviamos. Asimismo, les recomendamos utilizar auriculares para mejorar su experiencia. No se preocupen que les daremos unos minutos para hacerlo. Comprueba tu conexión a Internet para disfrutar la conferencia. Ante cualquier duda o consulta, tengan en cuenta que nos pueden escribir a través del chat o en la opción de preguntas y respuestas. Esta opción la pueden encontrar en la parte inferior de su aplicación de Zoom. De esa manera podremos saber si necesitan ayuda con algo. También podrán solicitarnos ayuda apretando el botón de levantar la mano. Para poder hacerlo, revisen su barra de herramientas en la parte inferior de la aplicación. Denle clic a la opción alzar la mano y de esa manera también podremos saber si necesitan ayuda con algo. Bueno, ahora le doy el pase a Débora Analu. Bienvenida. Gracias, Melanie. Melanie, un Recording in favor, progress. habilítame la opción para compartir pantalla, para que los chicos me vean, porfa. Bueno, chicos, mientras tanto, y a los panelistas también, Melanie, porfa. Bueno, chicos, mientras tanto me presento, mi nombre es Débora. Quiero darles la bienvenida a esta Semana Laboral 2021 que hemos inaugurado hoy día a las 10 de la mañana, si no me equivoco. La idea un poco de esta semana es brindarles, obviamente, estrategias para que ustedes puedan mejorar su empleabilidad. Creo que ahí ya me ven. Ya, ahí está. Bueno, chicos, entonces, nada, hoy día vamos a tener una charla con Susi Claros y con Valeria Chipana de IEduca. Es nuestra casa, para los que no sabían, ya las chicas les van a contar un poco más qué empresas corresponden al grupo empresarial IEduca. Pero bueno, les cuento, la charla va a durar 1 hora, o sea que y 55 aproximadamente estaremos terminando. Al final yo les voy a pasar un enlace por chat para que puedan registrar su asistencia y nos den una pequeña recomendación de qué tal les ha parecido la charla el día de hoy y en qué podemos mejorar. Y si quieren hacer alguna pregunta para Susi o para Valeria, en el botón de preguntas y respuestas, ahí nos escriben y al final yo las voy a leer. Entonces, bueno, sin nada más que decir, chicas, les doy el pase. Gracias, Susi y Valeria, y pueden compartir su pantalla. Perfecto, Débora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, el espacio. Como comentó Débora, mi nombre es Valeria y hoy día, junto a mi compañera Susi Claros, estamos aquí súper felices en realidad de conocerlos un poco más y de contarles quién somos nosotras, qué es IEduca, y también claramente darles las claves y recomendaciones súper útiles para que ustedes les vaya mejor en sus entrevistas de trabajo, que ahora es tan complicado, ¿no? Y es todo un reto para todos enfrentar una entrevista en un entorno virtual. Entonces, esta es nuestra agenda el día de hoy. Primero les vamos a comentar quiénes somos, qué es el Grupo Enfoca y quiénes somos nosotros como IEduca. Posteriormente, como punto número 2, estaremos comentándoles qué áreas tenemos y qué es lo que estamos buscando actualmente para después pasar a cómo es nuestro proceso de selección y cómo ustedes pueden postular a las diferentes vacantes que tenemos abiertas actualmente. Y finalmente, en compañía de Susi, ya vamos a comenzar a explicarles cuáles son las claves para tener una entrevista exitosa en un entorno virtual. Entonces empezamos, como les comenté, con quiénes somos. Nosotros como IEduca formamos parte de un grupo que se llama Grupo Enfoca. Enfoca es una de las mayores empresas de capital privado actualmente en el Perú y tenemos participación en 6 compañías en sectores de alto crecimiento. El Grupo Enfoca como tal busca crear empresas que sean disruptivas, que establezcan nuevos estándares en sus diferentes sectores, en sus diferentes industrias, y es también por eso que nosotros tenemos, ya más adelante les voy a comentar, toda esta parte de creatividad, de innovación, ser muy disruptivos en lo que hacemos como IEduca. Y todo esto para mejorar las prácticas en administración corporativa y de nuestro negocio como tal. Entonces aquí pueden ver un pantallazo de todas las empresas que forman parte del Grupo Enfoca, y aquí estamos nosotros. Nosotros como IEduca somos un holding educativo y tenemos 3 marcas, que son Toulouse-Lautrec, Certus y UCAL. Entonces quiero comentarles, y esto para nosotros es súper importante porque finalmente es nuestra razón de ser, la razón por la cual existimos, que es nuestro propósito. Entonces,
es nuestro propósito, súper, súper importante. Nosotros buscamos impulsar a que más personas puedan liberar su potencial y a través de este potencial puedan desarrollar y lograr sus proyectos de vida y así construir una mejor sociedad. ¿Ok? Entonces, en base a este propósito, que fue la razón por la que nosotros existimos, esta es nuestra visión, que es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Habilitamos los caminos entre lo que eres actualmente y lo que puedes ser en un futuro. Y es esto lo que les comentaba de desarrollar nuestro máximo potencial. ¿A través de qué? Del acceso a la educación, de las 3 marcas que tenemos que les comenté, que son UCAL, Toulouse-Lautrec y Cervus. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestros pilares culturales. Esto, digamos, es lo que nos alinea a todos los colaboradores, lo que nos motiva, todos nuestros comportamientos van súper dirigidos a esto. Como les comenté, nuestro propósito, ¿no? De desarrollar a las personas, de sacar su máximo potencial y de que realmente puedan hacer sus proyectos de vida para mejorar la sociedad, tiene 4 pilares, que son estos moraditos que ven acá, ¿no? Por un lado, tener toda la garra, esta pasión de querer hacer las cosas, de disfrutar lo que estamos haciendo y de, a pesar de que a veces puedan surgir algunos problemas, poder saber recomponernos ante estos y seguir, ¿no? Después está hacer lo extraordinario posible, ¿no? Para nosotros no hay imposible, realmente queremos apuntar a metas súper grandes y hacemos todo con liderazgo, no solamente de los roles, sino todas las personas tenemos un líder interno, poder aspirar a más y ser los mejores en lo que estamos haciendo. Y por eso es que tenemos como otro pilar toda la parte de mentalidad de crecimiento. Esto de hecho viene muy ligado a lo que les comentaba del grupo Enfoca, porque para nosotros es clave que todos nuestros colaboradores, independientemente del puesto en el que estén, sean muy curiosos, estén muy ligados a experimentar cosas nuevas, cuestionen, innoven, propongan nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y como les comentaba, ¿por qué hacemos esto? Porque estamos obsesionados por nuestros estudiantes, no sentir mucha empatía por lo que los estudiantes necesitan, por lo que los estudiantes quieren, para poder alinear todas estas motivaciones que nosotros tenemos y poder darles la mejor experiencia, tanto a los estudiantes como a nuestros colaboradores internos. Y como les comentaba, todo esto lo hacemos por nuestros estudiantes. Actualmente nuestra gente, tenemos 3.068 colaboradores. Aquí pueden ver un poquito los números entre UCAL, Toulouse-Lautrec y Certus, que son las marcas que nos componen. Todas estas personas trabajamos, como les comentaba, en base a nuestros pilares culturales, que son lo que guían nuestros comportamientos. Entonces, ahora sí, una vez que entienden un poquito más de quiénes somos nosotros y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que buscamos, y para nosotros es muy importante porque no solamente rige nuestro comportamiento, sino buscamos mucho eso, que estén alineados a nuestra cultura en nuevos colaboradores. Les quiero contar un poco qué es lo que estamos buscando a nivel de reclutamiento y selección en la actualidad. Estas son nuestras áreas para que más o menos entiendan cuáles son las áreas que tenemos, cuáles son las funciones que podrían desarrollar ustedes en un futuro, ¿no? Tenemos toda la parte de marca y campaña, toda la parte de marketing, gestión de campañas, toda la parte de educación tal cual, y bueno, las áreas también back office como tecnologías, recursos humanos, toda la parte de comunicación, legalidad. Esas son las áreas a las que ustedes pueden incluso tomarle un pantallazo para que de repente en el futuro y vean desde ahorita cuáles son las áreas de su interés. Y estas son actualmente las vacantes que tenemos abiertas, ¿ok? Entonces, de hecho, cada semana abrimos nuevas vacantes, como les comentaba en la diapositiva anterior, le pueden tomar un pantallazo y de repente poner en el chat o comentarnos si es que tienen alguna pregunta en específico por algún puesto que sea de su interés. Actualmente tenemos, por ejemplo, buscando practicantes de diseño, también tenemos analistas para la parte de planeamiento comercial, analistas financieros, digitadores, asistentes de administración, ¿no? En diferentes campos, ya sea para la parte educativa, la parte de programas de educación continua, y también tenemos asistentes de facturación, ejecutivos de telemarketing, para que ustedes hagan todas las preguntas que tengan, que les surjan. Y los invito también desde ya a seguir nuestra página de LinkedIn, porque por ahí también estamos publicando algunas vacantes, y también pueden encontrarnos en Boomerang para que puedan de una vez postular, y si es que tienen alguna pregunta, la pueden ir comentando por el chat. Entonces, si es que ya desde ahorita les está interesando alguna vacante, quiero comentarles un poco cómo es nuestro proceso de selección para que ustedes más o menos sepan cómo es que tienen que postular y qué es lo que incluye, ¿no?
Entonces nosotros empezamos con una publicación de vacante, por eso les comentaba que les recomendamos desde ya seguirnos en LinkedIn o también buscarnos a través de la plataforma de Boomerang, que es la que estamos utilizando actualmente, es nuestra bolsa laboral, y ahí pueden ver todas las vacantes que están abiertas actualmente. Nosotros ahí hacemos un filtro de CVs, ¿no? Y de acuerdo al perfil, de acuerdo al puesto que estamos buscando, los llamamos, los contactamos para hacerles un par de preguntas y también conocer qué expectativas tienen sobre el puesto para estar todos súper alineados desde el principio. Si ustedes están interesados en seguir en el proceso de selección, lo primero es resolver unas pruebas, ¿no? Nosotros enviamos pruebas de razonamiento generales para evaluar ciertos aspectos de inteligencia básicos y en base a esos resultados nosotros estamos gestionando una primera entrevista con una persona de gestión del talento humano, para evaluar más que nada competencias, ¿no? Ahí una vez más evaluamos cuáles son sus expectativas, qué es lo que ustedes desean del puesto, qué ustedes tienen para ofrecer en el puesto, y es básicamente este punto que Susi les va a explicar más adelante todas las claves y recomendaciones para tener una entrevista exitosa. Si está todo ok, tanto de su parte como nuestra, y tienen un perfil que se asemeja a lo que estamos buscando en el puesto, pasan a una siguiente entrevista técnica con los líderes, ¿no? Donde claramente igual se siguen evaluando competencias, pero digamos que la exploración es mucho más a nivel de funciones, de las experiencias que ustedes han tenido y también de los conocimientos que tienen. Finalmente, de ser el caso, se puede programar una entrevista adicional con el gerente, con el líder del área a la que están postulando, y finalmente nos comunicamos siempre con ustedes. Para nosotros es súper importante el tema de tener comunicación con todos nuestros candidatos, tanto los que pasan como los que no pasan, los que son elegidos como los que no son elegidos, para poder también brindarles un feedback, y ya sea que queden elegidos para que tengan súper claridad de lo que van a hacer dentro de la organización, y las personas que no son elegidas para que puedan comprender un poquito más, mucho la parte de autoconocimiento, y puedan ver qué fallas pudieron tener durante las entrevistas o durante todo el proceso. Y finalmente, es súper importante, les enviamos una encuesta para que también comenten cómo se han sentido, y si desean participar en futuras convocatorias, también nos guardamos su CV para poder contactarlos en algún momento. Entonces, este es nuestro proceso de selección. Aproximadamente toma entre 20 y 30 días dependiendo del puesto, y nosotros siempre mantenemos comunicación con ustedes. Como les comentaba al principio, si tienen alguna pregunta de alguna etapa o del proceso en general, pueden ir comentando por el chat o a través de la opción de preguntas y respuestas. Entonces, ahora sí, vamos a pasar, le doy pase a Susi para que nos cuente, ¿no? Aquí les estaba comentando que tenemos 2 entrevistas con recursos humanos y después con los líderes. Entonces Susi nos va a contar cuáles son estas claves, las recomendaciones para tener una entrevista exitosa en un entorno virtual. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, agradecer el pase de Valeria Chipana. Mi nombre es Susi Claros. Yo soy licenciada en psicología, especialista en temas de entrevistas. Entonces, para mí es muy importante poder compartir con ustedes claves para una entrevista exitosa en un entorno virtual. Vamos a la siguiente, por favor. Hay consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en una entrevista virtual. Antes, es importante realizar una prueba técnica verificando que la batería de nuestro equipo esté al tope y contar con una conexión estable a internet. Esto puede ser porque, ¿qué pasa si se nos va la luz? Si estamos con la laptop al tope, por ahí podemos seguir conectados, inclusive podemos acceder a nuestro celular para poder obtener los datos y poder continuar con la entrevista. Ahora, la ubicación es fundamental para una buena entrevista. Buscar un lugar donde se te pueda escuchar bien, se te pueda ver bien, y aquí me refiero a la iluminación, y las posibilidades de interrupción por ruidos molestos sean bajos. Definitivamente, al estar en casa, hace que una entrevista muchas veces sea más cómoda o relajada, pero no por ello debemos dejar de lado nuestra presentación. Chicos, no es posible que de repente en una entrevista vayamos con un polo o de repente con la pijama. Eso no puede pasar. Ahora, tampoco les digo que en una entrevista virtual vamos a tener que estar con terno o con corbata, pero sí es importante que nos veamos bien. Es un poco el respeto que nosotros le tenemos a nuestro entrevistado, así como hacia el entrevistador hacia nosotros. ¿Sí? Ahora, es importante también informar a nuestros familiares sobre la reunión que vamos a tener para evitar interrupciones no deseadas.
Y otro punto importante es poder mirar a la cara, mirar a la cámara. Es importante que durante la entrevista fijemos la mirada a la cámara, evitando distraernos y sobre todo demostrando mucho interés y escucha asertiva. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, durante la entrevista debemos tener conocimiento acerca de la empresa que nos va a entrevistar. Es decir, investigar acerca de la cultura, los valores, historia, misión, visión y estrategia. Porque muchas veces los entrevistadores como nosotros hacemos pregunta de ello, porque queremos saber el interés que tiene el candidato acerca de la empresa. Eso habla muy bien de ustedes en cuanto a saber un poco más allá de que vayan o no vayan a ser contratados. Es súper importante saber qué empresa nos está entrevistando. La escucha activa es indispensable en una entrevista. Escuchar a nuestro interlocutor muy atentamente, pero sobre todo con atención y sin interrumpirlo. Es bastante complejo muchas veces una entrevista virtual, porque a veces pasa el tema de la conexión un poco lenta, pero tenemos que saber escuchar cuando el entrevistador termina un enunciado, ¿sí? Y no podemos cortar abruptamente un enunciado. Entonces tenemos que tener mucha paciencia y en todo caso esperar un poquito, estar un poco pausados para que nos toque hablar. Ahora, durante la entrevista es importante no mantener una postura rígida. La comunicación no verbal es muy importante dentro de una entrevista. Sí, puede ser que nos pregunten, por ejemplo, cuéntame, ¿te gustaría formar parte de esta empresa? Y nosotros estamos así, con un tic nervioso, como que no. O sea, gracioso, ¿no? Suena gracioso, se ve gracioso, pero es importante de pronto también la parte de las manos, cuando afirmamos algo. Entonces, primer punto, no mantener una postura rígida. De hecho, tener mucho cuidado con nuestros gestos, nuestras expresiones o nuestros movimientos corporales, ya que esto forma parte de la comunicación. Y dado que no los vemos presencialmente, la cámara es la ventana para poder conocerlos. Por eso que también es súper importante tener la cámara abierta durante la entrevista. Ahora, el tono de voz. Es importantísimo aquí lograr mantener un equilibrio con nuestro tono de voz, sin gritar y sin hablar muy bajo. Hay que preocuparnos de respirar adecuadamente y hablar lo justo y necesario. Tomar pausas de descanso y de hecho no agobiar a la persona que tenemos al frente. A veces pasa que por querer impresionar, queremos hablar mucho, pero no necesariamente hablar mucho va a ser mejor en una entrevista. ¿Sí? Pasemos al siguiente. Ok, ¿qué digo en mi entrevista si no tengo experiencia laboral? De hecho, muchos de ustedes supongo que están buscando su primera oportunidad laboral, su primera práctica. Entonces vamos a la siguiente diapositiva para poder darles ejemplos. ¿Qué pasa cuando no tengo experiencia laboral? ¿De qué situaciones puedo hablar? Aquí es súper importante comentar situaciones de éxito que hayamos tenido en nuestra época de estudiante. De hecho, ejemplos de cómo trabajaste en equipo, ¿ok? ¿Cuál fue el rol que tú desempeñaste en el equipo? Si fuiste líder, si seguiste, si fuiste co-líder. Es importante esta información que podamos brindar durante la entrevista si no tenemos experiencia laboral. Otro punto importante es mencionar de repente algún reconocimiento que hayamos recibido, de repente algún premio, pertenecer al tercio o quinto superior, algún proyecto encomendado especial por algún profesor, que son cosas importantes que nos van a dar un valor diferenciado contra otros candidatos. También es importante hablar de algún proyecto innovador que se hayan realizado, tal como lo comenté hace un momento, y de hecho también es importante la forma como planificamos nuestro tiempo. Algunos estudiantes tienen que verse con el tema de estudiar y trabajar, ¿ok? Y es aquí de repente importante que puedan mencionar la forma de priorización de actividades, la forma de planificación de tareas y la organización de las mismas. Entonces, estos son datos que vamos a poder tocar
durante una entrevista si no contamos con experiencia laboral. Otros datos importantes, por favor, vale, vamos a la siguiente. Otros datos importantes que podemos mencionar durante una entrevista son las situaciones complicadas que se nos puedan presentar. Y no necesariamente esas situaciones complicadas tienen que haber sido una experiencia laboral. ¿Ok? Entonces, vamos a contar también situaciones que se nos haya de repente presentado en algún trabajo grupal, ocasiones en donde de repente no se haya cumplido con alguna fecha puntual de entrega de algún trabajo con algún profesor. Y lo que sí es súper importante es, uno, en todas nuestras respuestas ante una pregunta que nos hacen es situar en qué contexto se dio, cuál fue la situación. Dos, mencionar cuáles fueron las acciones que nosotros tomamos, qué fue lo que hicimos. Y tres, cuál fue el resultado. Ahora, siempre es importante que cuando nos hablen de situaciones complicadas o difíciles, no contemos pues una experiencia que no se haya solucionado o que no hayamos podido arreglar. Es súper importante que esa situación compleja, complicada, difícil que ustedes digan, tenga solución. Una solución que ustedes hayan hecho. Dentro de la entrevista nosotros no pedimos que nos inventen cosas o que nos digan, yo hubiera, yo pensaría, yo desearía. Lo que nosotros buscamos en una entrevista es conocer qué situaciones ustedes han pasado, qué han vivido, qué han hecho, cómo han reaccionado, para de esta forma tratar de predecir el comportamiento futuro. Como ustedes se comportaron, lo más probable es que este comportamiento se vuelva a repetir, ¿no? Entonces es importante que ustedes antes de una entrevista puedan revisar toda esta información. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es tu valor diferenciado? Es decir, ¿cómo puedes contribuir a la organización? Vamos a la siguiente, por favor. Y es aquí, de hecho, donde ustedes van a decir, ¡ay, las preguntas típicas!, ¿no? Lo que siempre te preguntan en una entrevista. Sí, son importantes porque es un poco la parte de autoconocimiento. ¿Qué tanto se conocen ustedes? Y es aquí donde hablamos de las fortalezas, ¿no? Y el tema de fortalezas va a responder a un par de preguntas. Uno, ¿qué cosas hago mejor que otros? Tenemos que preguntarnos eso a la hora de hablar de fortalezas. ¿Qué actividades disfruto más? De hecho, al estar en la búsqueda de un primer empleo o de unas prácticas, es importante también poder identificar en qué áreas me voy a ir sintiendo más cómodo, hacia dónde apunto, qué es lo que quiero. Y cuando hablamos de debilidades, hablamos de dos preguntas más, que son qué hábitos quiero cambiar, qué postergo o evito hacer. Y siempre que quieras hablar de tus debilidades, enfócalo como oportunidades de mejora. Es decir, temas de los cuales estás conscientes que debes trabajar para mejorar. ¿Sí? Siempre hay que enfocarlo de esa forma. Y vamos a la siguiente, por favor. Y aquí ya unos tips finales para la entrevista. Vamos a la siguiente, por favor. Chicos, es fundamental prepararse para una entrevista. Nosotros no podemos ir a una entrevista ciegas. Es importante prepararse, como dije inicialmente, la parte de investigación, del conocimiento de la empresa, de qué se trata, inclusive dentro de las páginas de las empresas que los pueden estar reclutando, cuántos trabajadores son, cuál es la visión, de qué se trata, hasta inclusive investigar en Google quiénes son los inversionistas, etc. Eso es un punto súper fundamental. Dos, cuando hablo de prepararse para la entrevista, me refiero también a poder tener conciencia justamente de las oportunidades de mejora que podemos tener. Y aquí les voy a dar un tip fundamental que ha ayudado a muchos de los candidatos que yo he podido brindar feedback cuando de repente no han pasado a una siguiente etapa. Todos tenemos un celular, ¿no? Un celular que es la mejor herramienta que podemos tener. ¿De qué forma? De hecho, algunos de ustedes ya han pasado entrevistas
Otros no, pero nos podemos imaginar más o menos qué tipo de preguntas nos pueden hacer, como por ejemplo cuando pasan las diapositivas, ¿no? ¿Cuál es tu mayor logro? Una situación difícil que hayas pasado, ¿cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades de mejora? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos nuestro celular y hacemos que de repente a una amiga, mamá, papá, enamorado nos pueda filmar y haga el papel de entrevistador, ¿no? Y que nos comience a hacer preguntas, inclusive ustedes pueden sacar preguntas de repente hasta de internet, porque en internet hay mucha información, y pueden filmarse, y luego de esta filmación la van a poder observar, y van a poder saber, uno, de qué forma se están comunicando, ¿ok? ¿Cuál es el nivel de dicción? A veces no sabemos, y no nos damos cuenta de que no vocalizamos, uno. Dos, la parte de la comunicación no verbal. De repente nos damos cuenta y en la filmación salimos que pues estamos como lo comía, ¿no? Bueno, creo que no es de su época, pero estamos con las manos jugando y eso definitivamente es una interrupción en la comunicación no verbal que podemos tener. ¿Ok? Entonces, con esta filmación nosotros vamos a poder justamente corregir estas oportunidades de mejora que tengamos para poder hacerlo mejor. Ahora, cuando hablamos también de logros, el hecho de poder prepararse y ser conscientes de qué logros he tenido a lo largo de mi experiencia laboral o qué logros he tenido a lo largo de mi carrera profesional, qué dificultades he podido tener, de qué forma lo he afrontado. ¿Sí? Entonces, de hecho, filmando esto, escuchándonos y monitoreándonos y autojuzgándonos, va a ser muy positivo para nosotros para poder seguir avanzando en cada etapa que se nos puedan presentar en una entrevista. Otro punto importante es la seguridad que podamos tener, pero para poder tener la seguridad tenemos que habernos preparado. O sea, la seguridad, de hecho, puede ser un fuerte de muchas personas, pero para yo poder estar segura o seguro de lo que voy a hacer es porque estoy preparada. Ahora, cree en ti. Esto es súper importante. Y nace de la seguridad y nace de la preparación. Al final todo va a ir enfocado a qué tan preparado podamos estar para afrontar una entrevista. Y por último, para finalizar, de hecho es lo que les puedo decir que es parte de nuestra cultura, es que hagan lo extraordinario posible. Entonces, eso sería todo por nuestra parte, agradecerle por su tiempo y Débora, te doy pase. Sí, gracias, Susi. A ver, vamos a leer algunas preguntitas. Gracias, Valeria, también. Ay, creo que no me ven ya. Ahora sí. Bueno, acá hay unas preguntitas. Al comienzo estaban preguntando un poco sobre las vacantes. Esas vacantes, chicas, ¿dónde las podemos encontrar? O sea, ¿hay una página web especial? Nosotros realizamos, bueno, tenemos como fuente de reclutamiento Boomerang. Entonces, por ahí pueden ver nuestras ofertas laborales. No obstante, también compartimos estas publicaciones por LinkedIn. Pueden seguirnos, bueno, ahí Educa, a Valeria Chipana, Susi Claro, nos pueden encontrar. Y bueno, si por ahí nos quieren enviar directamente su currículum y ya tienen visualizado de repente alguna vacante, nos pueden escribir a selección@ieduca.pe. Uh-huh. Preguntan también si los trabajos son, o sea, estas vacantes son presenciales o virtuales, o bueno, supongo que dependerá de algunos, ¿no? Exactamente, va a depender, pero la mayoría de vacantes actualmente se están dando de manera virtual. Ya, genial. ¿Y son solo para estudiantes o también para egresados? Preguntan por ahí. No, en sí lo que son prácticas son para estudiantes, dependiendo si es práctica pre o pro, pero digamos que la mayoría es para egresados, y no obstante por ahí el tema de ejecutivos de telemarketing sí pueden ser estudiantes sin problema, pero que tengan disponibilidad de tiempo, sí. Genial. Bueno, eso es sobre las vacantes. Ahora, chicas, sobre el tema de entrevista y, bueno, lo que requieren para contratar a una persona en IEDUCA. Lucero está preguntando qué tan importante, o sea, para entrar a IEDUCA sería tener conocimiento del idioma inglés. Dependiendo. Hay vacantes que sí van a requerir el idioma de inglés como requisito indispensable. Por ejemplo, actualmente tenemos la vacante de analista financiero senior y analista de nuevos negocios y el coordinador de alianzas estratégicas. Estas tres vacantes piden inglés avanzado fluido. ¿Por qué? Porque van a tener contacto dentro de sus funciones con personas de otros países y es importante la fluidez
al hablar inglés. Pero, por ejemplo, si yo puedo hablar de estas 3 vacantes específicas, te lo pido. Igual, Susi, a ver, tú me corregirás que eres la experta, ya ahorita con el tema de la competencia que hay, me imagino que obviamente pues saber inglés, así tu vacante no lo pida, es un plus, ¿no? Definitivamente. ¿Y ustedes lo evalúan en Educas, en alguna prueba de inglés? Actualmente no contamos con una prueba de inglés, pero en este caso digamos, nuestros clientes internos finales vendrían a la hora de tener la entrevista a hacerlo en inglés. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, sobre la entrevista, Susi, cuéntanos en tu experiencia, qué cosas has visto que dices, no, o sea, estos errores, chicos, ustedes no pueden cometer. Puede ser en virtual o en presencial, ¿no? Porque evidentemente en algún momento vamos a volver a la presencialidad. Tú habías hablado de algo que se me quedó fue la vestimenta, ¿no? De qué tienes que ponerte para una entrevista. ¿Hay alguna otra cosa más que sean como, no sé, los errores más, o sea, como que el top de errores que los reclutadores ven y dicen, no, ¿sabes qué? Si tú tienes este error, ya, termino mi entrevista en 5 minutos y ya ni siquiera te llamo para una siguiente fase? Definitivamente pueden haber experiencias laborales que nos marcan, ¿sí? A veces no tenemos experiencias muy buenas, de repente en las prácticas nos pueden ir mal o en una empresa nos puede ir mal, pero nosotros nunca debemos hablar mal de las personas que estuvieron con nosotros, porque de hecho eso no es un buen precedente. O sea, de repente puedes hacer un comentario, perfecto, sí, me fue tal, 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 contar de repente aspectos positivos o negativos, pero no decir que eran malas personas, que pues me trataron mal, me maltrataron, quise denunciarlos. Esas cosas no hablan muy bien. Entonces hay que ser reservado. No estoy hablando de mentir, ojo, porque no tenemos por qué mentir, porque es realmente información que nos ha pasado. Pero es importante ser reservados con la información que brindamos, porque es un poco que se nos escapa la información que podamos brindar. Otro punto importante y básico para todos los puestos es el nivel de comunicación. Las personas, por eso que hablé de prepararse, porque la comunicación que nosotros tenemos va a variar, va a cambiar. Definitivamente, en la entrevista 1 vamos como que ir un poco ansiosos, que es normal. Nosotros como reclutadoras lo comprendemos. Obviamente, nuestro ojo no va a ser igual para un puesto de practicante como para un puesto de coordinador, de jefe, de gerente. Nosotros lo comprendemos perfectamente, pero la praxis nos va a hacer mejorar. Y esa praxis se gana, como les comenté hace un momento, grabándonos, porque yo no hablo de que se graben una vez. Chicos, se tienen que grabar 5, 8, 10 veces hasta que sean expertos. Y hasta ustedes digan, yo mismo quiero contratarme, me da muchas ganas de contratarme a mí mismo, ¿no? Esa es lo que tenemos que apuntar y tenemos que lograr. Entonces, la parte de la comunicación es fundamental. Ahora, otra cosa también que es imperdonable dentro de mi experiencia es que me hablen IAP, o que vengan con la jeringa, que la jerga. Chicos, no, o sea, hay que darnos cuenta en qué contexto estamos. Y de hecho, ¿qué me indica eso? ¿Qué me indica que una persona no tenga esa finura para poder tener una entrevista? Uno, falta de criterio. Dos, a un gerente me puede hablar así, me puede salir con cualquier pachotada. Entonces, son cosas que no pueden darse dentro de una entrevista. Eso lo puedo dar. Vale, no sé si tú quieras comentar algo, porque Vale también, ella entrevista bastante. Sobre todo para practicantes de repente, Claro ¿no? que Que sí. quizás es el mayor público que tenemos aquí. Sí, sí, justo las 2 últimas semanas estaba viendo algunos chicos que en las entrevistas para practicantes, creo que lo que más se repite, al menos en mi experiencia, es que no saben cuál es su principal logro. Es algo que se suele preguntar y aunque al final lo dicen, o sea, al final sí llegan a la respuesta, al principio se demoran bastante pensando, ¿no? Y después cuando empiezan a hablar, uno mismo se da cuenta como entrevistadora que sí tienen muchos logros, simplemente estaban pensando cuál de ellos elegir, cuál de ellos decir, pero como recomendación, porque me imagino que todos tenemos muchos logros, es elegir ese logro que va de acuerdo al puesto al que estás postulando, ¿no? Dependiendo del área, dependiendo también, como Susi comentaba, qué es lo que busca la empresa, dependiendo de las competencias, elegir ese logro que es más acorde a lo que la empresa está buscando en ese momento y tener mucha seguridad al contarlo, ¿no? Sobre todo nos interesa saber mucho qué fue lo que tú hiciste, ¿no? Más que el contexto y cuál fue toda la situación
situación, a veces se centran mucho en eso y dicen rápidamente qué fue lo que hicieron, cuando eso es lo más rico de la respuesta, ¿no? Entonces, tener súper fijo cuáles son sus principales logros, entre más reciente, mejor también, sí. Valeria, y otra preguntita, sobre el tema de, ustedes hablaron de fortalezas y debilidades, no sé qué nos puede sugerir aquí, porque claro, cada uno obviamente tiene fortalezas, debilidades, pero hay debilidades que creo que son como más cliché, ¿no? Que todo el mundo las dice y que yo me imagino que ustedes dirán como que ya otra vez me dice lo mismo, ¿no? Y querrán algo diferente, ¿no? ¿Qué les puedes aconsejar a los chicos sobre este punto de fortalezas y oportunidades de mejora? A ver, es complicado porque sí, en la parte de fortaleza es lo mismo que estaba comentando de logro. O sea, nosotros tenemos una gama grande de fortalezas, pero es muy importante alinear todas nuestras respuestas de la entrevista al puesto en específico que estamos postulando. Por ejemplo, justo ahí vi que comentaban mucho sobre el practicante de diseño. Actualmente nosotros estamos en busca de 2 practicantes de diseño y como competencias básicas estamos buscando una persona súper, súper creativa, pero también que se adapte muy rápido, ¿no? Si tienen un problema, que busque la solución. Si pasa algo de imprevisto, que sepa cómo afrontarlo. Entonces, si te están preguntando por tu principal fortaleza y tú entre esas 3 fortalezas que tienes esta parte de adaptabilidad, mencionarlo, ¿no? Mencionarlo, dar un ejemplo concreto para poder nosotros, digamos, tener pruebas, tener evidencias de que realmente eres así como lo dices, porque pues de nada nos sirve que nos digan, sé trabajar en equipo, y no nos den un ejemplo de cuándo trabajaste en equipo. Eso es súper importante. Y en la parte de debilidades, sí, o sea, suelen responder mucho, soy perfeccionista, ¿no? Muy cliché. Entonces, centrarse en algo, o sea, ser súper honestos en realidad, pero sobre todo también decir cómo lo estás trabajando, ¿no? Todos tenemos debilidades. De hecho, para practicantes, asistentes que recién estaban empezando, no es algo que los vamos a tachar tajantemente, pero también nos interesa mucho que se autoconozcan y que estén trabajando para poder compensar esa debilidad y que no sea un problema al final, ¿no? En la cancha, en el trabajo. No sé, Susi, si tú quieres agregar algo en esto. Sí, complementando a tu respuesta, de hecho, debemos respondernos a 2 preguntas. ¿Qué hábitos quiero cambiar? O sea, ¿qué cosa hago repetitivamente que yo he identificado y que debo cambiar? Y por último, ¿qué postergo o evito hacer? Porque de hecho, si lo postergo es porque es algo que no me gusta, ¿no? Entonces, creo que respondiendo esas 2 preguntas vamos a poder identificar las oportunidades de mejora que tengamos. Pero tal cual comentó Vale, es importante no solamente enfocarlo como oportunidades de mejora, sino decir qué estás haciendo, o cómo, de qué forma estás trabajando para justamente mejorar. Siempre de la mano de eso, chicos, siempre en una entrevista, y ya un poco para poder darle tip en cuanto a la entrevista en sí, que es cuando nosotros demos una respuesta, tenemos que situarnos en 3 puntos bajo cualquier pregunta que nos hagan. ¿En qué situación o contexto se dio? ¿Cuáles fueron las acciones que tomamos y cuál fue el resultado? Y como les dije, no inventemos, no hablemos de futuro, no hablemos de lo que opinamos, de lo que leímos, de lo que mi amigo me contó. No, hablemos de lo que nosotros hicimos, cómo lo hicimos y qué obtuvimos. O sea, en conclusión, Susi, venderte es la mejor manera, o sea, venderte con lo que has hecho y logrado es la mejor manera de obtener tu Es puesto. que sí, es que lo que pasa es que es importante conocerte. Yo en una entrevisto a una persona para poder conocer y para poder saber sus logros. Yo no quiero saber cuáles son sus opiniones, porque sus opiniones realmente me pueden parecer interesantes, pero eso no me ayuda a medir su comportamiento, no me ayuda a medir competencias. Lo que yo quiero es evidencia de lo que él ha hecho, de situaciones que haya podido vivir, que haya compartido, que haya podido desarrollar, para de esa forma yo poder corroborar que cumple con las competencias que estoy buscando. Por ejemplo, si me voy a poner a evaluar la competencia de planificación y organización, le voy a preguntar de qué forma organizó su tiempo la semana pasada, cómo lo hizo, de qué forma priorizó sus actividades. Le voy a preguntar, ¿en alguna oportunidad no llegaste a cumplir una fecha límite? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo lo subsanaste? Entonces, eso es realmente lo que uno busca. De hecho, tiene que también el entrevistador enfocar a lo que está buscando, pero es básicamente encontrar en ellos evidencias de la competencia
que quiero ubicar para que pueda ser match perfecto con mi perfil, vale decir, con mi descriptivo de cargo, con el puesto que estoy buscando y con el candidato. Ujú. Y una pregunta, chicas, ¿ustedes hacen dinámicas de grupo? No sé si le puedan contar a los chicos, porque claro, una cosa es que tengas una entrevista uno a uno y otra es que pases una entrevista al mismo tiempo con más gente, ¿no? ¿Lo llevan Ok. a cabo? Sí, mayormente con las vacantes comerciales son las que hacemos estas dinámicas grupales, ¿no? Podemos comenzar con un assessment de ventas, que básicamente hacemos dinámicas de repente con productos invendibles, qué sé yo, véndeme un cuchillo que no corta, un borrador que no, que mancha, unos lentes sin lunas, un viaje a la luna, y es un poco como ellos van argumentando, buscando en ese momento rápidamente argumentar un discurso para poder convencer y vender el producto que te están justamente ofreciendo, ¿no? Básicamente con las vacantes comerciales es donde hacemos esto. Ujú. Ya, genial. A ver, aquí hay varias preguntas, ¿ya? A ver, una que me parece curiosa, Diana nos dice, por ejemplo, sobre la vestimenta. ¿Qué pasa con la gente que tiene, no sé, pues, tatuajes, piercing? O sea, ¿qué tanto los califican, los descalifican? Depende de la empresa. Actualmente, eso ya no es un descalificativo. De repente, antiguamente, ni siquiera en mi época, y yo soy antigüita, este, pero no, actualmente eso no tiene nada que ver. O sea, de hecho, igual chicos, si quieren hacerse tatuajes, traten de no hacérselo en la cara, en el cuello, en la frente, ¿no? De hecho, por ahí tapadito, un poco discretones, pero no, realmente no quita puntos tener un tatuaje. La ropa también están preguntando, ¿varía según la empresa a la que yo vaya, al puesto? No sé, me invento, de repente no es lo mismo de postular un banco que ir, no sé, pues a una agencia de Bueno, publicidad. y Educa tiene una cultura de casual day, every day. ¿Ok? Nosotros acá podemos venir bueno, en la época en que nos acercamos, porque actualmente, desde que inició la pandemia, estamos trabajando de manera virtual, pues veníamos en zapatillas, jean, no, o de repente buzo no, porque sería muy exagerado, pero no era que teníamos que venir en taco ni en sastre. Ahora, por ahí vi algo de color de cabello. Yo les cuento que este año recluté a un profesor tiempo completo para videojuegos que tenía el cabello azul y era espectacular, ¿no? O sea, el color de cabello no tiene nada que ver, o sea, lo importante para nosotros son las competencias. ¿Y cómo identificamos las competencias? Bajo una buena entrevista. ¿Y cómo hacemos una buena entrevista? Preparándose. Disculpen que sea tan repetitiva, pero la preparación es fundamental para que puedan tener una entrevista exitosa y puedan ser contratados rápidamente. Sí, grabándote como tú decías y bueno, yendo a entrevistas también, ¿no? Yo me acuerdo que la primera entrevista que tuve toda mi vida me fue hasta el queque y luego fui a tantas que ya, pues, de memoria, ¿no? Porque al final, me imagino que en todas te preguntan cosas parecidas, ¿no? Claro que sí. Recuerdo la entrevista contigo, Débora. Sí, sí. Sí, para los que no saben, chicos, Susi me entrevistó. Así que nada. Bueno, por ahí. Laura, perdóname, quería agregar una cosita porque es algo que veo mucho en los practicantes y justo Susi lo comentaba de la vestimenta. Sentirse cómodos es muy importante, ¿no? O sea, pues no hay como una regla de terno sí, terno no, camisa, corbata, es más que nada ser fiel a tu personalidad, ¿no? Venderte tal cual eres. Muchos practicantes vienen muy vestidos y se les ve incómodos en la entrevista, a pesar de que es una computadora, y se están arreglando la ropa, y al final, pues, entre más cosas los distraiga, peor. Entonces, de repente sí, algo semi-formal, formal, casual, pero sobre todo que ustedes se sientan cómodos usándola y viéndose, ¿no? Que si uno no se ve y no se acepta, porque no se ve normalmente muy formal, es un poco, se nota bastante en las respuestas y en la seguridad. Sí. Claro, claro. Lucero pregunta, qué tal te fue? Bien, Lucero, por eso estoy aquí. Me contrataron. Bueno, a ver, otras preguntas más que veo por aquí. Dicen, si no tengo experiencia laboral, o sea, solo de meses, ¿cómo me vendo en mi entrevista? ¿Qué puedo decir? Ok, mira, primeramente, si tu experiencia laboral solo es por meses, comentar por qué fue por meses. Normalmente, cuando los chicos tienen pocos meses es porque ha sido por un proyecto, ¿no? Y los proyectos duran poco tiempo. Entonces, si son unas de tus experiencias, no tiene nada de malo comentar, perfecto, desde un inicio, ¿no? Y colocar en tu currículum, porque a veces ven tu currículum y ponen 3 meses de, ay, no, poco tiempo. Pero en cambio, si tú especificas en tu currículum
3 meses, entre paréntesis, por proyecto, el reclutador va a saber que no te votaron a los 3 meses o que no te aburriste y renunciaste a los 3 meses, sino que fue un compromiso por proyecto. Primer punto. Segundo punto, durante la entrevista, al iniciar, cuando comiences a hablar sobre esta experiencia, de arranque comentarlo. Comentarles que esta empresa me contrató por un proyecto por 3 meses, 2 meses, un mes, 6 meses, y el objetivo de este proyecto fue que yo cumpla con esos 3 puntos. Ta, 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 ta. Lo hice de tal forma, se cumplió efectivamente, se logró el objetivo, se hizo antes de tiempo, se demoró un poco más por, no sé, pues X planteamientos que se pueden presentar. Entonces, no tiene nada de malo decir el tiempo, pero especificar por qué. Ahora, si en ese tiempo fue que no te renovaron, habría que tú un poco analizar por qué no te renovaron, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que no hiciste o qué fue lo que dejaste de hacer? Y están diciendo por aquí qué tanto ayuda o qué tanto evalúan ustedes un chico que no tenga experiencia pero que ha hecho voluntariado, por ejemplo. ¿Ayuda o no? Vale, te invito a poder responder esa respuesta. Genial, gracias, Susi. Sí, súper importante. O sea, justo esta diapositiva resume mucho para los que no tienen experiencia, trabajar mucho en su empleabilidad desde ahora, unirse a voluntariados o tener chicos que tienen sus propios emprendimientos, ¿no? O destacar mucho los logros estudiantiles, ¿no? Hay muchos chicos en realidad que de repente en la parte académica, cuando de repente muchos aquí se sienten identificados, cuando tienen un trabajo en equipo, son los que lideran, son los que organizan, los que asignan las tareas, los que reúnen al grupo. Si el profesor les hace preguntas, ustedes siempre contestan de manera proactiva. Entonces, todas estas cosas demuestran competencias, ¿no? Las habilidades que estamos buscando. Para las prácticas eso es súper importante, porque una persona que ha liderado un pequeño grupo, que sea de trabajo, y es muy proactivo, responde a las preguntas del profesor, pues va a ser una persona que actúa de la misma forma en cualquier ambiente, ¿no? El reto a veces cambia, pero las competencias, la forma en que nos comportamos, no. Y respecto al voluntariado también, muy importante, pero también importante hacer algo significativo, ¿no? No solamente meternos a voluntariados para llenar CV, sino porque realmente estamos comprometidos con la causa, que eso también se alinea mucho a las visiones, a la misión, visión de la empresa. Y también, ¿qué hiciste en tu voluntariado, no? ¿Hiciste solamente las tareas que te dejaron o cambiaste algo, implementaste algún sistema, implementaste alguna mejora, algún proyecto, algo que tú hayas hecho que también incitó al cambio, porque eso va a hacer que nosotros te evaluemos como una persona proactiva y que vas a tener esos comportamientos en la empresa? Entonces, más que nada, en realidad es poder también plasmarlo mucho en el CV, y lo que pongan en el CV tengan un buen argumento para poder sustentarlo en la entrevista, ¿no? Porque hay CVs muy bonitos que nos llaman mucho la atención y al final no tienen un ejemplo tan concreto en la entrevista, entonces también les puede jugar en contra. Todo lo que pongan en el CV tienen que estudiárselo, porque muy posiblemente se los pregunten en la entrevista. Entonces, cada logro, cada tarea, cada función deberían tener un ejemplo muy concreto, porque posiblemente se los vayan a preguntar. Gracias, Valeria. Chicas, acá preguntan dos cositas, ¿no? La primera es, por ejemplo, si yo me cambié de carrera, no sé, empecé estudiando diseño gráfico, luego me pasé a administración, ¿no? Y empecé estudiando diseño en otro sitio. Esa carrera que la tengo inconclusa, ¿qué hago? ¿La pongo en mi CV y la menciono en mi entrevista o simplemente omito esos años? Bueno, mira, dentro de los currículums que he visto, o sea, no es la primera, o sea, casi un 60% de currículums recibidos tienen eso, ¿no? Que iniciaron una carrera, no necesariamente porque no les gustó, lo cambiaron probablemente por temas económicos también, tuvieron un espacio para poder trabajar y poder regresar. O sea, no tiene nada de malo que lo coloquen, no tiene nada de malo porque de hecho es un valor agregado. Ahora, si me dices que estudió la carrera 2 meses, 3 meses, ahí sí te diría no lo pongas. No, pero si estamos hablando que hizo la carrera unos 3 ciclos, 4 ciclos, ya es significativo, porque de hecho hay un aprendizaje por medio. No, pero no tiene nada de malo. Sí, y justo ahí lo que comentaba, o sea, si lo van a poner, ¿no? Porque es algo importante para ustedes, algo que significó su experiencia, que aprendieron algo, preparen una respuesta por si se los preguntan en la entrevista. Porque no tiene nada de malo ponerlo, pero si en la entrevista se van a poner nerviosos y van a empezar a decir, no, no es que yo no haya querido, y como ahí van a empezar a contar más problemas que por qué, cómo lo afrontaron o sus virtudes, pues ahí pues les va a jugar en contra al final, ¿no? Entonces, si lo van a poner, tengan preparado una respuesta para la entrevista, ¿sí? Y la otra pregunta era, por ejemplo, si yo tengo una experiencia laboral que no tiene que ver a lo que estoy postulando, por ejemplo, no sé, postulo a un puesto de, no sé, administrativo, para practicante en administración o lo que fuese,
pero yo tengo experiencias haciendo otras cosas. ¿Debo ponerlo en mi CV? ¿Debo comentarlo en mi entrevista? O si no es de mi rubro, chao, ¿no? Al menos para el primer empleo. No, de hecho considero que sí es importante colocarlo porque hay competencias, hay responsabilidad, hay orientación hacia los objetivos, orientación hacia el logro. Entonces, un trabajo, sea el que sea, hace que tú desarrolles competencias. Y más aún, si estamos hablando de eso, que sería tu segunda oportunidad laboral, todo suma. De hecho, a mí como reclutadora me interesa más una persona con una experiencia laboral, así no es el rubro, pero que implica que ha tenido un grado de responsabilidad dentro de su experiencia, que una persona que de repente no ha trabajado nunca. Pero eso no quita que sí entreviste a la persona que nunca ha trabajado. Igual, ¿no? O sea, igual, si es un practicante, igual puedo revisar. Ujú. Y si tienes experiencias de freelance, o sea, chiquitas, ¿no? 2 meses, 3 meses, como que por proyectos, igual se ponen, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Más que nada eso también corre mucho para los diseñadores gráficos, ¿ok? Suma, todo suma. Ujú. Y otra cosa más, se me van ocurriendo cosas y voy leyendo de los chicos. Preguntan, mi experiencia laboral, no sé, si, imagínate que no tiene que ver con mi carrera o bueno, tiene que ver, pero no tengo un certificado que me lo acredite. ¿Lo pongo en el CV, comento sobre eso o no? Ok, no lo pones como certificaciones, no lo pones como conocimientos. Claro, pero si no tengo un, ¿cómo se llama? Certificado de trabajo al final, Por algo eso, como más informal. o sea, no lo pones, o sea, lo que Ah, ok, pasa es que ok. dentro del currículum lo ponen como estudios adicionales o certificaciones. Ahí lo puedes, o sea, si tienes tu certificado, lo Claro, claro. colocas ahí, pero abajo puedes poner conocimientos adicionales y pones ahí lo que sabes. Probablemente todo el mundo sepa Excel a nivel intermedio, pero no necesariamente han estudiado un instituto especializado que te puede enseñar eso, pero tú lo manejas justamente por la experiencia que tienes, lo pones como conocimientos adicionales. Ya, genial. Y uy, hay un montón de preguntas, pero ya, vamos con un parcito más para terminar. Sobre el sueldo, están preguntando para primeros trabajos, ¿qué decir, cómo decirlo, cómo manejar el tema del sueldo? Ok, de hecho, para el tema de practicantes, normalmente en nuestra empresa ya hay sueldos estipulados, ¿no? Para practicantes pre como practicantes pro. Pero yo les quiero dar un consejo muy personal. No esperemos ganar un sueldo, ¿ok? Porque son las prácticas. Es como que el primer trabajo, muchos son los que dicen, no, ay, no, si no paga, no practico, no, si no paga, y se ve el tiempo. Y de pronto vemos a mi amigo que no le importó el tema del sueldo y ya tiene un año de práctica. Y de pronto ambos, de repente hasta yo tenía más puntaje que él, pero yo como tenía más puntaje que él, yo quería que mi prácticas me paguen. Y de pronto se vino un puesto de asistente y ustedes díganme, ¿a quién voy a contratar? ¿Al chico que tiene un año de experiencia, que durante ese año no recibió ni un sol? ¿O al chico que sigue esperando una práctica que le pagan? Obviamente me voy a ir con el chico que de repente sabía menos, porque tenía menos puntaje, menos nota que el chico A, pero esa experiencia que ganó durante ese año es muy valiosa. Y al final ahorita, cuando este chico tenía más puntaje que él, el chico que aceptó no ganar un año un sueldo, se quedó acá y ahora está ganando el triple de una práctica. Entonces, mi consejo es, de hecho, ¿quién no quiere tener una práctica pagada? Qué riquísimo, qué genial, lo máximo, pero a veces no siempre todos tenemos las mismas oportunidades, ¿ok? Y no es porque hay un tema de justicia, no, es suerte, es suerte, es suerte, así de simple, ¿ok? A veces es suerte, porque a veces, no sé, pues hacen una publicación, llegan 500 currículums y a veces nos quedamos en el currículum 250 porque en el día 3 y 4 llegaron los otros 250, ¿ok? Entonces, y a veces ni siquiera llegamos a ver los CVs. Entonces, como les digo, es cuestión de que vean rápido, publiquen y todo. Pero en temas de sueldo, vamos a decir que un promedio para los practicantes está entre 800 y 1000 soles. Vamos a hablar de un promedio en las empresas. Pero también hay empresas que siguen contratando practicantes ad honorem. Entonces, yo les recomiendo, si ustedes tienen que sacrificarse, si no quieren sacrificarse un año, aunque sea 3 meses, si no encuentran prácticas, aunque sea 3 meses ad honorem. Después de esos 3 meses que han trabajado ad honorem, les aseguro que la siguiente práctica que consiguen va a ser pagada como ustedes quieren. Es el consejo que les puedo Sí. dar. Ad honorem es sin remuneración, por si acaso, chicos. Sí. Entonces, o sea, al final es mejor
igual empezar a practicar, o sea, no esperar a ya terminar toda la carrera, porque hay varias personas que dicen, ya, mejor termino toda la carrera y termino todo y de ahí practico. Ellos podrían estar un poco en desventaja entonces. Claro que sí, en las prácticas uno puede empezar desde el séptimo, octavo ciclo, o sea, antes. O sea, mitad de carrera, ¿no? Dependiendo de la carrera. Exacto. Ya, buenísimo. Y por último, chicas, ya para terminar, simplemente un consejito que les puedan dar en temas de comunicación no verbal. Aquí están preguntando, ¿no? ¿Cómo me desenvuelvo? Si muevo las manos, miro, no miro. ¿Cómo desenvolverse para demostrar seguridad? Ok, ¿cuál es la postura que nosotros esperamos en una entrevista? De hecho, no va a estar así, de hecho, no va a estar así, o sea, no, nada desparramado. Una postura recta, de repente las manos encima de la mesa donde estemos o de repente encima de nuestras piernas. Y obviamente a la hora de conversar, si hacemos una afirmación, movemos la cabeza. Si de repente nuestro interlocutor dice algo que nosotros estamos de acuerdo, movemos la cabeza, sentimos. Si dice algo de repente que nos da gracia, ¿por qué no? Reírnos, pero tampoco vamos a... O sea, imposible, cero, esas cosas no. Entonces tenemos que tener mucho control. Pero vuelvo a repetir, aunque voy a parecer muy espesa, para eso es importante prepararse. Si nos preparamos bien, nos va a ir excelentemente bien en una entrevista. Ahora, no quiero acaparar todo, así que le doy el paso también a Vale para que pueda comentar lo que ella nos quiere compartir. No, en realidad yo solamente quería reforzar la idea de grabarse. Sé que pues aquí empatizo porque por ahí yo también hace poco, bueno, no hace poco, pero en algún momento también no tan lejano busqué mis prácticas y me dieron este consejo de filmarme y yo decía, uy, no, qué flojera, y de verdad hace la diferencia. O sea, incluso pueden grabarse en el mismo Zoom y tenemos la ventaja de ver cómo estamos reaccionando. Hay muchas palabras, muletillas, tics, ¿no? Cosas que hacemos que uno nunca se da cuenta hasta que se ve ahí en la grabación. Con 5 minutos empezando van a ver cómo lo agarran el gusto a grabarse y hace bastante la diferencia. La seguridad es súper clave para cualquier entrevista. No tengan miedo a no saber algo, sino a cómo afrontan ese no saber. Es más importante incluso. Entonces eso, pero nada, no, solamente quería agregar eso. Perfecto. Gracias, chicas. Entonces, nada, con eso terminamos. Chicos, les he pasado por chat el link de asistencia. Porfa, completenlo, que es el único registro que tenemos